Buenas noches a todos y bienvenidos a otra emisión de SST. El día de hoy hablaremos de un accidente causado por falta de medidas de seguridad y salud de un empleado en su sitio laboral y cómo esto implicó la vida del trabajador. En primer momento tendremos a nuestra periodista Angie Chacón, quien nos hará una narración de los hechos. Tendremos contacto con la esposa de la víctima y además tendremos una experta que nos hablará del proceso legal. Buenas noches, Angie. Seguimos contigo para que nos cuentes la historia. Después de 14 años de sucedidos los hechos, la señora Ángela Maritza Mena Palomeque decide hablar de lo sucedido por el fallecimiento de su esposo Jesús Dani Machado el pasado 9 de octubre del 2003. De acuerdo a su relato, su esposo trabajaba para la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira S.A., el cual el gerente se conoce con el nombre de Javier Eduardo Rosero, quien contaba con un contrato civil para la construcción de tubería 36 y trampa de sólidos en la quebrada Bedoya en el barrio Panorama en la ciudad de Pereira, el cual refería que tenía un represamiento de agua por el aplazamiento de tubería y por el fuerte invierno presentado en ese momento. Ante esta situación fue previsto en el documento de condiciones técnicas resaltar la importancia de otorgar suficiente seguridad a los trabajadores, lo cual correspondería al contratista, además de la colocación de avisos de prevención en horas diurnas y luces rojas o mechones encendidos en horas nocturnas, por lo cual designaron que no podrían excavar ninguna zanja en horas de la noche. Contar con un experto de seguridad de forma permanente. Voy a dar paso a la esposa del fallecido para que nos dé sus declaraciones y más detalles al respecto del accidente. Buenas noches a todos, yo soy Ángela Maritza Mena y hoy quiero contarles mi historia. Hace ya muchos años, mi esposo, Jesús Dani Machado, trabajaba en una obra en la ciudad de Pereira. En esta obra estaban haciendo unas adecuaciones en un túnel y desafortunadamente ocurrió un derrumbe donde mi esposo perdió la vida. Fue una situación muy difícil. Ha sido muy difícil a pesar de que han pasado tantos años. No deja de doler. Es muy difícil ver crecer a mi hijo sin su padre. Él era pues realmente como la alegría de nuestra familia y pues ahora no está. Esto definitivamente destruyó mi vida y la vida de todas las personas que lo amamos, porque el proceso pues inició y lo primero que nos dijeron o lo primero que resolvieron era que nadie tenía responsabilidad, que había sido un caso fortuito y de que pues él había resultado allí como víctima y que nadie se iba a encargar de esa responsabilidad. Entonces era injusto, estaban justificando que la empresa estaba cumpliendo con todo. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que había una persona que supuestamente debía avisarles cuando algo pasara, pero no era suficiente, no era suficiente una persona y en qué momento o cuánto tiempo iban a tener para actuar si algo en realidad estaba ocurriendo. Entonces fue frustrante, fue complicado y fue aún más difícil que nos dijeran que nadie iba a responder por la muerte de mi esposo. Y en honor a él decidimos continuar con el proceso. Nosotros sabíamos que nadie nos lo iba a devolver, que por más de que intentáramos o lográramos que nos reconocieran algo, eso no nos iba a devolver a mi esposo, a mi hijo, nadie le iba a devolver a su papá, pero debíamos hacer algo. Alguien debía responder por lo que había pasado y continuamos con el proceso. Doy paso a las expertas que van a detallarnos sobre la primera y segunda instancia de este proceso. Damos inicio a la primera instancia. El juzgado tercero laboral del circuito de Pereira, al observar el informe investigativo realizado por la ARL, se llegó a la conclusión que fue un caso fortuito y que la obra contaba con los parámetros en relación a la seguridad y salud de los trabajadores. El juez ad quo
en su respectivo análisis, absolvió el día 4 de julio del 2008 a los demandados y los gastos serían cancelados por la demandante. La esposa, que en este caso es el demandante, pidió un recurso de casación en nombre de ella y de su hijo menor. Esta fue evaluada por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, quienes indicaron que según las pruebas encontradas, los demandados no habían cumplido con los requerimientos mínimos exigidos para garantizar la seguridad del empleado, al contrario de lo que se había establecido en la primera instancia. A continuación hablaremos de las fallas que se pudieron encontrar frente a la seguridad del trabajador en su sitio laboral. Primero, se encontró que el experto en seguridad, quien debía estar presente durante toda la obra, solo estuvo cuando se realizó el plan de salud ocupacional y asistía de manera esporádica, por lo que no estuvo presente durante el accidente. Además, se estableció que la obra debía contar con programas de riesgos, identificación de agentes, un programa de mantenimiento preventivo, diseño y calidad de los elementos de protección y un programa de inducción y entrenamiento, encontrando que esto solamente estaba por escrito en el plan de salud ocupacional y que nunca se puso en práctica, por lo que esto no implicaba como tal la seguridad del trabajador. Se estableció que la obra no contaba con sistema de alarmas, no contaba con rutas de evacuación establecidas ni con un grupo de emergencia. Solamente se hizo entrega de guantes y botas, lo que realmente era irrelevante frente al riesgo que corrían los trabajadores dentro de su sitio laboral. Se encontró una ampliación de la jornada laboral, por lo cual se debían tomar medidas y hacer advertencias para poder minimizar los riesgos ante esa ampliación del tiempo. Sin embargo, nunca se expusieron dichas advertencias o dichas medidas a los trabajadores, además porque era un terreno bastante peligroso, ya que se encontraron fisuras y ya anteriormente se habían presentado derrumbes. También se pudo establecer que el trabajador que falleció en el accidente se encontraba en mora frente a sus riesgos profesionales, por lo que se indicó que no hubo un interés por proteger al trabajador ante sus riesgos laborales, haciendo su aseguramiento obligatorio. Se determinó que no se pusieron en práctica las medidas necesarias para poder favorecer la seguridad del trabajador. Por ende, no se puede hablar de un accidente de fuerza mayor, ya que si se hubieran puesto en práctica las medidas reglamentarias o las medidas necesarias, se hubiese podido prevenir el fallecimiento. Entonces, en este momento se constituye no como un caso de fuerza mayor, sino como una negligencia frente a la empresa y al contratista por no haber tomado las medidas necesarias, por lo cual se decidió revocar la primera instancia que había dictaminado el Juzgado Tercero Laboral de la ciudad de Pereira. Ahora vamos con la esposa de la víctima, quien nos va a contar cuál fue el dictamen final de esta segunda instancia. Ha sido muy difícil también porque él era la persona que respondía económicamente por nosotros. Yo me quedaba en la casa para cuidar a nuestro hijo. Él también ayudaba a su madre económicamente, a sus hermanos. Entonces nos quedamos también sin ese apoyo. Y aparte nadie respondía por lo que había pasado, y fue por eso que decidimos empezar una demanda. Yo recuerdo que él siempre llegaba por las noches y me contaba cosas sobre su trabajo, sobre las condiciones que allí tenían, y me contaba que era complicado y que él sentía que las condiciones no eran adecuadas porque solamente les habían dado unas botas, un casco, unos guantes, y esa era toda la protección que tenían para trabajar allí. También él le tocaba trabajar horas extras. Él siempre llegaba más tarde de lo que se suponía que debía llegar. Otras veces llegaba con la ropa toda empapada porque aunque lloviera les tocaba trabajar. Entonces yo le preguntaba
que si eso era peligroso de pronto, estar trabajando así bajo la lluvia, sabiendo que era una construcción, y pues él me decía que sí podía ser peligroso, que de pronto en algún momento podía ocurrir un derrumbe, pero eran cosas que solamente suponíamos que podía pasar, pero nunca nos imaginamos que lo fuéramos a perder tan pronto y de esa manera, y que ese temor que teníamos pues se iba a hacer realidad. Finalmente, y después de muchos años de haber vivido todo este proceso que fue casi como una tortura, resolvieron que sí, que las empresas sí tenían la responsabilidad por lo que había pasado. Pues lógicamente ellos no causaron el derrumbe, pero entendemos que habían muchas cosas que ellos habrían podido hacer por la seguridad de los trabajadores, por prevenir sobre los riesgos que allí habían y todo lo que podía pasar. Entonces, pues nosotros recibimos un dinero a cambio de lo que pasó, no fue lo que nos reconocieron. Sí, eso no nos va a devolver a nuestro querido Dani. No va a pasar eso, pero sin duda vamos a usar este dinero como él habría querido para seguir saliendo adelante como familia. De la sentencia SL 7459 del año 2017, se resalta la importancia de contar con el área o la persona encargada en seguridad y salud en el trabajo, en las pequeñas, medianas y grandes empresas, y el compromiso de la alta gerencia de velar por la seguridad de los colaboradores o los contratistas. Es necesario, importante y obligatorio que las empresas cuenten no solo con las medidas básicas como lo son ARL, EPS, etc., elementos de dotación, programas de bienestar y calidad, sino además que cuenten con los programas a medianos y largo plazo que vayan encaminados a la prevención de cualquier riesgo. Esto en busca de la tranquilidad tanto de los empleados como de los empleadores, y en pro de mejorar así la calidad laboral y de vida de cada uno de ellos.